Dios les bendiga, buenas noches. Vamos a iniciar la lectura de este libro que hoy iniciamos con el capítulo 1, un libro que se llama La vida más grande de todas, Jesús. Aquí está, miren. La vida más grande de todas, Jesús, de Charles Swindoll. Y hoy vamos a iniciar con la primera parte que dice el niño, primera parte del niño. Capítulo 1, la identidad de la deidad. Fue un maestro extraordinariamente popular a pesar de su naturaleza sencilla y de su aspecto común y corriente. Los lugares donde enseñaba podían apenas contener a las multitudes que le rodeaban a donde quiera que iba. En aquel día en particular, la casa donde se encontraba estaba prácticamente llena con todos los maestros y clérigos judíos que había en Israel, hasta las autoridades religiosas de Jerusalén. La élite política y religiosa de Israel habían venido para oír las enseñanzas de un carpintero sin una educación especial, proveniente de la insignificante población de Nazaret, y todos los que estaban allí tenían en mente la misma pregunta: ¿quién es este hombre? Mientras enseñaba con los queridos libros de la Biblia judía, es decir, con la ley de Moisés, los mensajes de los profetas y los escritos sapiensales, un pequeño grupo de hombres inventó una estrategia para ayudar a su amigo paralítico. Habían oído que Jesús, Yeshua en lengua hebrea, tenía el poder de curar a los enfermos y por eso habían viajado hasta el lugar donde lo hallarían enseñando. Pero al llegar se sintieron frustrados por haberlo encontrado sentado cerca del centro de una espaciosa casa y rodeado de una multitud de fariseos y maestros religiosos, ninguno de los cuales cedería su lugar a un paralítico, alguien que tenía una enfermedad que ellos consideraban un castigo divino por el pecado. El grupo de hombres tendría que hacer algo creativo. Habían traído a su amigo paralítico desde muy lejos y no iban a rendirse ahora. Por tanto, subieron por una escalera que se hallaba fuera de la casa, localizaron el lugar en el techo que estaba sobre la cabeza de Jesús y comenzaron a quitar las tejas. Mientras el rabí enseñaba, le caía polvo y arena sobre su túnica y pocos minutos después descendió una camilla. Desde la primera vez que el paralítico oyó hablar del milagroso hombre de Nazaret, había soñado con algún día escuchar las palabras: levántate, toma tu camilla y anda. Pero Jesús dijo algo diferente, unas palabras sorprendentes, unas palabras increíbles. Hombre, tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20. Los maestros y los dirigentes religiosos entendieron de inmediato las implicaciones de las palabras de Jesús. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas 5:21. C.S. Lewis explica en su libro Mere Christianity, cristianismo y nada más, el por qué los líderes religiosos tenían una buena razón para sentirse molestos. A menos que quien hablara fuera Dios para poder perdonar pecados, lo que había dicho era demasiado absurdo que les resultara cómico. Para que les resultara cómico, todos podemos entender que un hombre perdone unas ofensas cometidas contra él. Si usted me pisa un dedo del pie, le perdono, y si me roba dinero, le perdono, pero ¿qué podemos pensar de un hombre que no había sido robado ni pisado? Que dijera que nos perdonaba por haber pisado el dedo de alguien y robado el dinero a otra persona. Una presunción estúpida sería la descripción más suave que haríamos de su conducta, pero esto era precisamente lo que Jesús hacía. Les decía a las personas que sus pecados habían sido perdonados y nunca esperaba consultar con aquellos a quienes sin duda los pecados de otra persona les habían causado algún daño. Actuaba sin titubeos como si él fuera la parte más afectada, la más ofendida por todas las ofensas. Esto solo tiene sentido si realmente él era Dios, cuyas leyes han sido transgredidas y cuyo amor es herido por cada uno de nuestros pecados. En los labios de cualquiera que no fuera Dios, estas palabras implicarían lo que solo podríamos considerar una ridiculez y una petulancia sin par en cualquiera otra persona de la historia. Observemos la reacción unánime de los líderes religiosos. ¿Quién es este hombre? Adelantémonos unas pocas semanas, quizá meses. Nos encontramos ahora en otra casa llena de líderes religiosos, con otra oportunidad para enseñar. Jesús, al igual que los demás invitados a comer,
Estaba reclinado junto a una mesa pequeña, apoyado sobre un codo, con los pies doblados y apartados de la comida. Como era la costumbre, a los que no estaban invitados se les permitía sentarse contra las paredes para escuchar la conversación que se desarrollaba durante la cena. Sin embargo, no podían importunar, y por supuesto, menos aún alguien que fuera mujer. Pero mientras Jesús enseñaba, una mujer se arrastró hasta la mesa, cayó a sus pies y los inundó con sus lágrimas. Luego, en un extravagante gesto de adoración, ungió sus pies derramando sobre ellos un costoso perfume. Como respuesta, el maestro se volvió hacia ella, le levantó el rostro para ver sus ojos y le dijo: tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48. Tomemos nota, una vez más, de la manera como reaccionaron las autoridades religiosas. Lucas 7:49. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Mientras Jesús realizaba su ministerio de enseñanza, sanidades y perdón de pecados, seguía trayendo multitudes de discípulos a quienes les dio el poder de comunicar las buenas nuevas de la gracia de Dios y de curar en su nombre. No pasó mucho tiempo sin que Herodes Antipas, quien gobernaba la región de Galilea como un títere de Roma, oyera que un gran maestro se había adueñado de la imaginación de sus súbditos. Lucas 9, 7 al 9. El tetrarca Herodes oyó de todo lo que estaba pasando y estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, otros decían que Elías había aparecido y otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: a Juan yo lo decapité. ¿Quién pues es este de quien escucho tales cosas? Y procuraba verle. Antes de eso, Juan el Bautista había confrontado públicamente a Herodes por tener una relación extramarital con la esposa de Felipe, hermano de sangre del gobernante. Para hacer callar a Juan y apaciguar a los enemigos que tenía Juan en la corte, Herodes ordenó su ejecución. Cuando la noticia sobre Jesús llegó a los oídos del hombre más poderoso del lugar, Herodes repitió la pregunta que había estado recorriendo todo el país: ¿quién es este hombre? Hasta los mismos discípulos de Jesús estuvieron perplejos durante gran parte de su ministerio. Habían sido testigos de muchas sanidades milagrosas y oído muchas lecciones, y sabían que él era alguien especial. Habían llegado a reconocerle como el tan esperado Mesías judío, pero no podían entender quién era él en realidad. Después de un largo día de enseñanza, los discípulos vieron algo que nunca olvidarían. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, al anochecer, les dijo: pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, le recibieron en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero le despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Me crié en Houston, Texas, y pesqué muchas veces en el Golfo de México. He visto toda clase de condiciones atmosféricas sobre las aguas, incluyendo olas tan agitadas que casi no podíamos regresar a la costa, y eso que contábamos con un motor fuera de borda. Solo puedo imaginar lo horroroso que es tener apenas unas velas y unos remos para navegar. También he visto lo que los pescadores llaman una calma sobre el agua. Es cuando la superficie está muy tranquila, como un espejo, sin siquiera una onda. Imaginen lo que significa remar afanosamente para llegar con seguridad a la playa, mientras unas olas turbulentas lanzaban de un lado a otro una embarcación. Luego, alguien se pone de pie y reprende a los elementos como lo haría con un niño. Detente, tranquilízate, ahora mismo. Y las agitadas aguas se vuelven una calma de inmediato. No sé qué habría hecho usted, pero yo sospecho que mi reacción habría sido la misma que la de esos turbados hombres que estaban en la barca con Jesús, quienes temblando y aterrados se preguntaron: ¿quién es este hombre? Marcos 6, del 1 al 3, cuenta otra reacción sorprendente, esta vez entre la gente del pueblo de Jesús. Aunque nació en Belén, Jesús se crió en una aldea llamada Nazaret, que estaba en la parte norte de Galilea.
Marcos 6, del 1 al 13. Jesús salió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le siguieron. Y cuando él llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían: ¿de dónde le viene a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Se escandalizaban de él. Por ser una población pequeña, Nazaret estaba llena de personas que estaban al tanto de quién era Jesús. Era conocido como Yeshua, el hijo de María y de José, el carpintero de quien él había aprendido el oficio. Jesús tenía por lo menos 4 hermanos varones y un número no determinado de hermanas. Los habitantes de Nazaret lo habían visto aprender en la sinagoga y participar en las ceremonias de iniciación de la religión judía. En otra parte del relato del Evangelio se nos dice que Yeshua se había ganado el respeto de la comunidad, Lucas 2:52, y que tenía una habilidad extraordinaria en cuanto al manejo de las escrituras y la comprensión de la teología, Lucas 2:47. Muchos de los habitantes de Nazaret habían jugado con el pequeño Yeshua cuando éste era un niño e hizo la difícil transición a la adultez al igual que sus compañeros. Luego, un día Jesús regresó a Nazaret después de una larga ausencia. Aunque su reputación se había vuelto legendaria, los lugareños probablemente se reían de él por lo bajo debido a los absurdos rumores que circulaban. Después de todo, lo habían conocido siempre, pero cuando se enteraron de que los rumores eran ciertos y de que su poder era cierto, no podían creerlo, de modo que hasta a las personas que más conocían a Jesús se les oía decir: ¿quién es este hombre? Es una verdad triste e innegable el que nadie puede esperar ser considerado grande por las personas que conoce bien. Jesús señaló este hecho cuando comentó: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Marcos 6:4. Título: un hombre nada común y corriente. Cuando leemos los relatos sobre Jesús en la Biblia, hallo que el tiempo ha hecho poco para cambiar la manera como la gente responde a los encuentros con Jesús. Al igual que hoy en día, muchos desecharon sus milagros como un mito. Al igual que hoy, otros que aceptaron sus milagros como verdaderos, los atribuyeron a la obra de Satanás o a alguna otra cosa. Al igual que hoy en día, algunos vieron sus obras y las aceptaron como bendiciones de Dios, pero rechazaron a aquel que se las impartió. También encuentro a relativamente pocos, quizás solo algunos centenares, que vieron los hechos milagrosos de Jesús como prueba de que habían conocido a alguien muy, pero muy especial. Su reacción fue dejar lo que estaban haciendo y detenerse a considerar que algo grande estaba sucediendo, algo que merecía que se les prestara mucha más atención. Una de esas personas fue Nicodemo, un miembro de lo que pudiera considerarse el Tribunal Supremo de Justicia de la Antigüedad. Era un fariseo, lo que significa que pertenecía a un grupo político y filosófico que propugnaba el estricto apego a la ley del Antiguo Testamento. Por tanto, conocía bien la Biblia y vivía estrictamente de acuerdo con todos sus mandamientos y prohibiciones, y con muchas otras cosas más. Nicodemo era un erudito conservador, un líder cívico, un experto en cuestiones religiosas y, de acuerdo con la idea de su cultura, un hombre excelente. Por la manera de pensar de la nación, su gran riqueza y poder eran señales de que Dios pensaba lo mismo, pero algo acerca de Jesús intrigaba al viejo maestro, quizás porque en lo más profundo de su ser algo le estaba faltando, a pesar de su impresionante envolvimiento religioso. Juan, uno de sus discípulos de Jesús, escribió un relato de la vida y el ministerio de Jesús, y en el segundo capítulo de su relato nos cuenta que Jesús reclamó autoridad sobre el templo judío al interrumpir el corrupto comercio que se realizaba dentro de sus muros. Las autoridades del templo lo cuestionaron diciéndole: «Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras?». Él les respondió directamente y luego siguió adelante con un ministerio público que incluía curaciones milagrosas. El resultado fue que muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Nicodemo era sin duda uno de los muchos observadores de Jesús. Como líder del templo y prominente ciudadano judío, veía a este joven obrador de milagros de unos 30 años de edad tener un éxito clamoroso en la capital religiosa hebrea. Había escuchado decir al ciego: «puedo ver», al paralítico saltar de gozo y a los leprosos quitarse sus vendajes para mostrar una piel nueva.
como la de un bebé. Y estos no eran simples trucos de un curandero religioso, eran transformaciones físicas y dramáticas, irrefutables y públicamente demostrables. De haber habido algún fraude, los enemigos de la clase religiosa se habrían burlado de Jesús de inmediato, pero los milagros eran genuinos y por eso muchas personas comenzaron a llamar a Jesús Mesías, el tan largamente esperado rey que llevaría a Israel a la grandeza. Por eso, cuanto más observaba Nicodemo a Jesús, más se convencía de que este no era ningún charlatán. Este joven maestro tenía una conexión con Dios que el viejo líder no tenía, y eso despertó su curiosidad. Juan llamaba también a Nicodemo un gobernante de los judíos, en Juan 3:1. En aquellos días los judíos eran gobernados por una asamblea religiosa de 70 hombres llamada Sanedrín. Este cuerpo gobernaba de manera muy parecida a un congreso o parlamento y una corte suprema de justicia combinados. Hacia las leyes, realizaba juicios, aplicaba la justicia y gobernaba la nación. Bill Counts escribe en su libro Once a Carpenter, había una vez un carpintero. Hasta donde sabemos, Jesús nunca tuvo un encuentro con un representante tan prestigioso, informado y refinado como Nicodemo. Nicodemo era muy conocido y por tanto no debe sorprendernos que viniera a ver a Jesús bajo el manto de la noche. A donde quiera que va la gente famosa, le sigue con toda seguridad un montón de chismosos. Evidentemente, Nicodemo no quería que la gente, y especialmente los otros 69 miembros del Sanedrín, supieran que había visitado a Jesús, el obrador de milagros. Más adelante, en el versículo 10 del mismo capítulo, Jesús llama a Nicodemo el maestro de Israel, no un maestro de Israel. Esto sugiere que Nicodemo no era solo uno de los 70 gobernantes, sino probablemente el más conocido o quizás el más respetado de ellos. En otras palabras, no era un fanático religioso, sino alguien con astuto, muy claro en sus ideas, sino alguien muy astuto y muy claro en sus ideas y comprometido con lo que él creía que era la verdad, pero que había perdido el contacto con la verdad acerca de Dios y de lo que él deseaba. Admiro a Nicodemo, pues aunque exteriorizaba todas las características de un hombre que sabía que lo que creía era la verdad y que no cambiaría con facilidad su manera de pensar, dejó abierta la posibilidad de que Jesús representara algo digno de ser investigado. Era comprensiblemente escéptico. Seamos honestos, la mayoría de las personas son escépticas, pero el joven maestro estaba haciendo milagros que ninguna persona sensata podía ignorar. Quizá la palabra escéptico sea la que le describe a usted. Tal vez no sabe muy bien qué hacer con Jesús. Es posible que usted, al igual que la gente de los tiempos de Jesús, haya oído su nombre y lo que se dice de él, pero hasta ahora ha tenido poco tiempo o interés por saber más acerca de él. Quizás se encontró recientemente con uno de sus seguidores y la experiencia le despertó interés. O, igualmente puede ser que se haya sentido mal por algunos cristianos demasiado vehementes y por eso ha decidido aprender más acerca de Jesús por su propia cuenta. Cualquiera que sea su motivación, le invito a seguir leyendo este libro. Es posible que sea reacio a aceptar los milagros de Jesús como verdaderos o admitir que Él fue más que un hombre. Si es así, usted no es diferente a las personas que se encontraban con Él en las casas, en las sinagogas, en las comidas y en los apartados caminos de Palestina. Sin embargo, los que querían ser intelectualmente honestos tuvieron que reconocer que Jesús no era un hombre común y corriente. Alguien tan extraordinario merecía una mirada más detenida. Ya sea que se vea a Jesús cara a cara o a través del lente de la historia, la cuestión sigue siendo la misma. ¿Quién es este hombre? Los historiadores que dudan de la existencia de lo sobrenatural podrían rechazar una biografía que acepte a los milagros de Jesús sin cuestionar nada. Pese a todo, mi intención es presentarlo en este libro de la misma manera que él se presentó a testigos oculares hace más de 2000 años, como un hombre desconcertante, polémico, natural y sobrenatural. Entonces le dejaré a usted la cuestión de qué hacer con Jesús. Pero déjeme advertirle esto antes de que comience. Su encuentro con Jesús no le permitirá asumir una posición intermedia, como tampoco se le permitió a quienes lo conocieron personalmente. Jesús no solo hizo cosas extraordinarias, sino que también hizo una aseveración extraordinaria. ¿Quién dices que soy yo? Cuando Jesús se acercaba al final de su ministerio terrenal, las preguntas en cuanto a él llegaron a un clímax. Mateo 16, 13 y 14. Cuando Jesús llegó a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Todos estaban de acuerdo en que Jesús era alguien especial y cada uno tenía su propia teoría en cuanto a de qué manera lo era o por qué lo era. ¿Era acaso Juan el Bautista que había resucitado de los muertos? ¿Era un antiguo profeta que había vuelto para anunciar el avivamiento espiritual de Israel? A medida que abundaban las teorías, solo unos pocos creían que Jesús era el Mesías esperado de los hebreos. Al final, cuando Jesús supo que había llegado el momento y que sus discípulos ya habían tenido suficientes evidencias en cuanto a quién era él, los presionó. Quienes lo acompañaban tendrían que tomar una decisión. Él les preguntó, ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? La pregunta la hizo en plural. ¿Quién decís todos vosotros que soy yo? El grupo probablemente tartamudeó y evadió la respuesta antes de que un valiente discípulo dijera de sopetón, tú eres el Cristo. Mateo 16, 16. La palabra Cristo de este versículo proviene de la palabra griega Christos. El idioma hebreo utiliza el término Masiash, del cual tenemos la palabra Mesías, pero ambas palabras significan ungido. En las culturas del cercano oriente, cuando a una persona que participaba en una ceremonia se le derramaba una pequeña cantidad de aceite sobre la cabeza, eso era un símbolo de reconocimiento especial. Podía tratarse de un galardón por su valentía en el campo de batalla o de una victoria sobre un enemigo de la nación, pero la mayoría de las veces era la manera de encargar un trabajo a un líder, y en Israel, ser el ungido del Señor significaba ser el rey. Durante siglos los judíos optimistas habían estado esperando a un rey muy especial, al verdadero Mesías prometido por los profetas antiguos, que habría de sustituir a todos los otros ungidos anteriores. Este Mesías iniciaría una nueva manera de relacionarse con Dios, establecería una era de paz y prosperidad jamás vista y gobernaría el mundo desde Israel. Jeremías 31, 31 al 34. De modo que esta persona no sería simplemente un Cristo, sino el Cristo. Pedro declaró que Jesús era sin duda alguna el tan largamente esperado y definitivo rey de Israel, pero no se detuvo allí, sino que afirmó también otra verdad acerca de Jesús. Mateo 16, 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el hebreo vernáculo, ser hijo era tener las mismas cualidades del Padre y heredar sus privilegios y su poder. Nadie se habría atrevido a llamarse a sí mismo hijo de Dios porque habría sido culpado de blasfemia. Solo alguien con las cualidades y los poderes de Dios y que tuviera la autoridad divina para gobernar se habría calificado a sí mismo como el Hijo de Dios. Al dar Pedro este título a Jesús implicaba que éste era digno de adoración, como Dios mismo, al que los judíos devotos habían adorado en el templo durante siglos. Jesús no puso ninguna objeción, por el contrario, alabó a Pedro por ello diciéndole en Mateo 16, 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras le dijo, sí, lo entendiste, fue una revelación sobrenatural que recibiste del cielo. Yo soy, en verdad, Dios. ¿Quién es este hombre? Si creemos lo que él dijo de sí mismo, diremos que él es Dios. Título, no hay una posición intermedia. Muchos tratan de tomar lo que ellos consideran una posición intelectualmente equilibrada. Aceptan sin ninguna dificultad que Jesús existió, que era un judío de Galilea que vivió y enseñó durante el primer siglo, que sufrió el martirio por sus enseñanzas, que esas enseñanzas fueron radicales y de mucha influencia, pero niegan sus milagros y rechazan la idea de que él fuera Dios. Desafortunadamente, este punto de vista acerca de Jesús no explica el por qué hubo tantos que estuvieron dispuestos a seguirlo hasta el punto de morir como mártires y por qué sigue impactando al mundo de una manera tan profunda. Pensemos en hombres como Alejandro Magno, Augusto César y Constantino, que conquistaron inmensas extensiones del mundo conocido. Pensemos en Platón, Newton y Einstein, quienes revolucionaron el pensamiento de la humanidad. Pensemos en todos los músicos, compositores, filósofos, constructores y líderes que han impactado al mundo de manera positiva. Otros hombres han conquistado más, escrito más y construido más,
pero ninguno de ellos ha tenido tanta influencia sobre tantos millones de personas en el mundo de una manera tan grande, permanente y personal que el carpintero de Nazaret. Divorciemos a Jesús de lo sobrenatural y lo único que nos quedará es una historia absurda. Sin el aspecto sobrenatural de su vida, Jesús es una persona común y corriente. Si usted combina los hechos de Jesús con sus afirmaciones, no podrá evitar los extremos intelectuales y seguir considerándose una persona lógica. C.S. Lewis, en su libro Mere Christianity, Cristianismo y nada más, explicó el dilema de la siguiente manera. Estoy tratando de evitar que alguien diga la necedad que las personas expresan a menudo acerca de él. No tengo problemas para aceptar a Jesús como un gran maestro, pero no acepto su afirmación de que es Dios. Esta es la cosa que no debemos decir. Un hombre que hubiera sido simplemente un hombre y que hubiera dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no habría sido un gran maestro ético. Habría sido un lunático, al grado del hombre que dice ser un nuevo escalfado o el mismo Satanás. Usted tiene que tomar la decisión. O este hombre era, y ciertamente es, el Hijo de Dios, o fue un loco o algo peor. Usted puede decir que fue un tonto, escupirlo y asesinarlo creyendo que era un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no me venga con la condescendiente explicación de que él fue un gran maestro humano. Jesús no nos dejó abierta esa alternativa. Eso no fue su propósito. Título: Toda la verdad de lo que Jesús era y es. Cuando el primer siglo se acercaba a su fin, eran muy pocos los testigos de primera mano de la vida de Jesús que quedaban vivos, pero irónicamente falsos maestros, muchos de los cuales habían negado que Jesús fuera totalmente humano, habían comenzado a torcer la historia de su vida para acomodarla a sus puntos de vista religiosos y filosóficos. Por tanto, el anciano apóstol Juan se puso a escribir la historia de Jesús para refutar eso. En sus propias palabras, el propósito que él tuvo para escribir la historia de Jesús fue que estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mientras que los otros evangelistas tienen un enfoque más clásicamente histórico, Juan escribió osadamente desde una perspectiva filosófica. Las primeras palabras de su relato se remontan al tiempo previo a Génesis 1:1. Él nos dice que en el principio, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya existía el verbo. En el original griego dice literalmente, en principio era el verbo, Juan 1:1. En este versículo la palabra verbo se deriva del término griego logos, el cual tenía un significado profundo e increíble para los filósofos del tiempo de Jesús. La expresión logos fue acuñada por Heráclito más o menos 500 años antes de Cristo, y la misma llegó a convertirse en un principio universal, cósmico y religioso. Gerard Kittel y Gerard Friedrich, en su Theological Dictionary of the New Testament, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, dicen: en el estoicismo el logos expresa la naturaleza ordenada y teológicamente orientada del cosmos. Puede entonces equipararse con Dios y con el poder cósmico de la razón, del cual el mundo material es una vasta revelación. Así también D.W. Good, en su New Bible Dictionary, dice: Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo a Cristo, que había recibido influencias tanto del Antiguo Testamento como del pensamiento griego, usaba con frecuencia el término logos, el cual daba un significado muy perfeccionado y un lugar central en su pensamiento teológico. Filón recibió la palabra logos de fuentes del estoicismo y, de acuerdo con su descubrimiento del pensamiento griego en las escrituras hebreas, lo utilizó en pasajes tales como el Salmo 33:6 para expresar el medio a través del cual el Dios trascendente puede ser el creador del universo y el revelador de sí mismo a Moisés y a los patriarcas. Por el lado griego, Filón equipara al logos con el concepto platónico del mundo, de las ideas, de modo que el logos se convierte tanto en el plan de Dios como en su poder creador. El apóstol Juan tomó prestado este concepto del logos para darle el nuevo significado como de una especie de apelativo para el Hijo de Dios, y al aplicarlo escribió sus palabras con mucho cuidado, diciendo literalmente: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, el verbo. No en el principio.
Al dejar fuera el artículo definido él, Juan deja entrever que no podemos identificar un momento pasado para designarlo como principio. Está apuntando a algo que había existido siempre, mucho más atrás de lo que nuestras mentes infinitas son capaces de imaginar. Antes de que existiera la Tierra, antes de que existieran las estrellas y los planetas, antes de la luz y de la oscuridad, y antes de la materia o el tiempo, ya existía el Logos. En un principio que en realidad nunca tuvo principio. El Logos nunca tuvo un punto de comienzo. El Logos ha existido eternamente con Dios y el Logos era Dios. Juan escribe después de algo realmente sorprendente. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Dios se hizo hombre. Es de extrañarse entonces que a la gente del tiempo de Jesús, incluso sus discípulos, les costara tanto trabajo comprender quién era Él. ¡Qué idea tan increíble! Dios hecho hombre. Ray Steedman, en su libro Adventuring Through the Bible, A Comprehensive Guide to the Entire Life, Aventura a través de la Biblia, una guía para entender la Biblia, describió bien el problema. Dice, si a nosotros nos resulta difícil entenderlo, cuanto más les resultaba a sus discípulos. Ellos precisamente serían los menos inclinados a creer que Jesús era Dios, porque vivían con Él y veían sus características y atributos humanos como ninguno de nosotros lo había visto o verá jamás. Debieron haberse visto confrontados una y otra vez con la pregunta que los desconcertaba e inquietaba. ¿Quién es este hombre? Muchas veces los he imaginado durmiendo a campo abierto, bajo las estrellas, con nuestro Señor, en una noche de verano junto al mar de Galilea. Puedo imaginar a Pedro o a Juan o a alguno de los otros discípulos despertándose en la noche y apoyándose sobre un codo, ver al Señor Jesús durmiendo a su lado y diciéndose a sí mismo, ¿será verdad? ¿Será verdad que este hombre es el Dios eterno? El apóstol Pablo, quien se convirtió en un discípulo después de que Jesús fue crucificado, escribió, Colosenses 1:15-17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El antecedente a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. En Él, sigue escribiendo Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Antes de que Jesús se hiciera hombre, Él fue el verbo mediante el cual la palabra sea la luz, dio como resultado la existencia de la luz. Jesús creó al mundo mucho antes de venir a como un bebé en un establo en las afueras de una pequeña aldea llamada Belén. ¿Quién es este hombre? Él es Jesús de Nazaret. Él es el Dios en carne humana. Fue así como se presentó Él al mundo y al final, como deberemos aceptarle o rechazarle. Bien, hermanos, pues ya se dieron cuenta más o menos de lo que vamos a estar leyendo. Súper interesante, súper hermoso este primer capítulo de este libro. La vida más grande de todas, Jesús. Que descanse y que Dios le bendiga.